Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio tener a un miembro distinguido, porque así lo hemos designado a nuestro amigo el doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, que ya lo conocen ampliamente a nivel nacional e internacional. Gracias, Cuauhtémoc, por estar hoy presente en esta serie de conferencias a nivel nacional e internacional con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es un gusto, Jesús. Gracias por la invitación. No, al contrario. El doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega es maestro por la Universidad Anáhuac. Es doctor en proceso penal por el Instituto Mexicano de Estudios Superiores de Derecho Penal. Tiene la especialidad en investigación científica del delito en la Academia Nacional del FBI, en Quantico, Virginia, en Estados Unidos. Es investigador del INACIPE. Es coautor de 5 libros relacionados con las ciencias penales. Un hombre muy estudioso en el tema, muy versado a nivel nacional e internacional en esa formación que tiene Cuauhtémoc, y ha sido servidor público por más de 25 años. El último puesto que desempeñó es el de ser el titular de la Unidad de Medidas Cautelares Federal y de la Policía Procesal, y es socio fundador de la firma Concilia Consulting. La verdad que es un privilegio tenerte, Cuauhtémoc, que es una conferencia muy interesante y sobre todo que eres un hombre ampliamente reconocido en el panorama nacional. Hoy con nosotros el doctor Cuauhtémoc Vázquez González con el tema la investigación policial en el sistema de justicia penal. Pues la verdad es que es un tema clave en todo este tema del esquema del nuevo sistema penal, la importancia que tiene el primer eslabón. Y bueno, preguntarte precisamente, Cuauhtémoc, actualmente en nuestro sistema de justicia penal, ¿quiénes son los responsables de la investigación del delito? Bueno, efectivamente, como todos ustedes saben, en 2008 en México hubo una reforma importante a nuestro sistema de seguridad pública y justicia penal, reformándose 10 artículos de la Constitución, donde dio la pauta a reformar el artículo 21 constitucional, indicando precisamente que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, quitando con esto el monopolio de la investigación que por años tuvo el Ministerio Público en nuestro país, y ese es el paradigma que nos ha costado trabajo entender y comprender en los gobiernos actuales, que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público, es cierto, pero realmente, y hacia donde tendríamos que empujar todos nuestros esfuerzos y todas las baterías, realmente es a las policías. La investigación de los delitos en un sistema penal acusatorio le corresponde a las policías. Lo cierto es que los fiscales se convierten en unos conductores jurídicos de la investigación, pero los que tienen todo el peso de la investigación per se son las policías. Y eso es lo que no hemos podido entender en nuestros gobiernos actuales, Jesús. Es cierto, ese tema del déficit lo quiero tratar con un experto como tú y plantearlo. ¿Realmente las policías están preparadas en nuestro país para hacerse cargo de la investigación delictiva? Mira, Jesús, históricamente, y ese es un tema que sí tenemos que abordar con pinzas, históricamente tenemos una deuda con las policías en México. Realmente, muchos años tenemos de fallas con las policías, desde formación de cuadros, desde sueldos, desde servicio nacional de carrera, capacitación, infraestructura, equipamiento. Tenemos décadas de no abonar y esto no es culpa del gobierno anterior ni del pasado, no. Esto es culpa de décadas que tenemos un atraso con nuestras policías y nos tenemos que poner al día con ellas. Realmente, tu pregunta específica, yo te contestaría no. Hoy específicamente, nuestras policías en lo genérico, aunque hay excepciones, no estarían al 100% preparadas para hacerse cargo de toda la investigación de los delitos. Lo cierto es que lo que tenemos que hacer, que tampoco se ha hecho, es abonar en consecuencia. Tenemos que actuar para que todos los esfuerzos del gobierno federal y local, en los 3 órdenes de gobierno, vayan enfocados a profesionalizar, a empoderar a nuestras policías para hacerse cargo de esta difícil tarea. No dejarle a las Fuerzas Armadas, creo yo, como hoy lo estamos haciendo incluso con el último
decreto presidencial, la responsabilidad de la investigación y de que estén en las calles, sino más bien que todos nuestros esfuerzos vayan para empoderar a los cuerpos policiales, que tenemos una deuda histórica con ellos. Hay algunas policías en el país que hoy sí están preparadas. Te puedo poner ejemplos de algunas policías en Nuevo León, en Chihuahua, Baja California, pero el grueso de nuestros 350 policías a nivel nacional, que es el estado de fuerza, nos falta empoderarlos, nos falta prepararlos, nos falta capacitarlos y nos falta incorporarlos en un servicio nacional de carrera que funcione correctamente. Los esfuerzos del gobierno tienen que ir encaminados a ese punto. Así es. Perfecto. ¿Cuál sería el rol de las fiscalías en este contexto para la investigación de los delitos? Jesús, fíjate que en este ámbito, en este rol que nos metimos desde 2008 del sistema penal acusatorio, del cual pues tuve la oportunidad de ser uno de los pioneros en México, como tú lo comentabas. La reforma constitucional de 2008 viene un poco antes. Incluso yo te diría, desde 2004 en el país se empezó a gestar, se empezó a armar la primera propuesta con el presidente Fox de cambio de sistema de justicia penal en México. Lo que pasa es que en ese entonces, pues no pasó, se quedó en la congeladora del Congreso aquella reforma y bueno, abrió el debate. Lo que sí hizo esa reforma o esa propuesta de reforma del presidente Fox fue que abrió el debate en varios foros académico, político, social, jurídico, de juristas, para ver en el 2008, ya con el presidente Calderón, que finalmente se diera la reforma constitucional. Y bueno, yo te decía que tenemos una deuda histórica con las policías. Lo cierto es que las policías hoy por hoy no están todavía empoderadas para la investigación de los delitos. Pero si volteamos a ver a las fiscalías, tampoco lo están, Jesús. El tema es el Ministerio Público, si lo vemos fríamente y como debe ser, es un jurista. El Ministerio Público, y te lo digo, yo tuve la oportunidad de ser Ministerio Público, Jesús, en la Procuraduría de la Ciudad de México, en la PGR todavía en aquellos entonces, y realmente pues somos abogados, no somos investigadores. Los ministerios públicos nos preparan y nos forman para ser persecutores del delito, no para ser investigadores penales. ¿Qué pasó con el MP? Que tuvo que hacerse cargo de la investigación porque no había nadie que se hiciera cargo de esa responsabilidad en México. No había policías preparados, de un siglo para acá no había nadie, y bueno, pues el MP tuvo que entrar a ese gran tema de investigar los delitos. Pero no es el experto. Sinceramente, un abogado en la carrera de Derecho, a nadie lo preparan para ser un criminalista, para ser un criminólogo, para ser para saber de balística, para saber de interrogatorio, contrainterrogatorios, para saber de cuestiones de técnicas o actos de investigación. Necesitamos en México crear realmente criminalistas de carrera, necesitamos cuerpos técnicos de investigación. Nuestra propuesta va para allá, Jesús. Creo yo que la gran deuda que tenemos en México es consolidar el sistema de justicia penal con un grupo que funcione correctamente en la investigación de los delitos. El fiscal, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer hoy las fiscalías autónomas? Porque sabes, Jesús, que hoy por hoy prácticamente todas las 32 procuradurías o fiscalías del país pues están haciendo autónomas, se están moviendo hacia la fiscalía autónoma, pero estamos haciendo esas fiscalías autónomas con un gran error. Le estamos dejando a las policías, Jesús. Estamos dejándole a un cuerpo armado, a un órgano autónomo, y creo yo que eso es contrafáctico al poder del Estado. Lo que yo propongo en mi obra y lo que yo he propuesto en foros es quitarle en un primer momento a las fiscalías autónomas, al órgano técnico armado, quitarle a las policías y dejar al fiscal, Jesús, como un persecutor del delito, como tiene que ser en un sistema penal acusatorio. En un sistema penal acusatorio, Jesús, una autoridad investiga, otra autoridad distinta acusa y otra autoridad distinta juzga.
Es decir, hay una política criminal de formación de cuadros bien específica y creo que esa tarea no la estamos cumpliendo en México. Ahí tenemos que enfocar también nuestras baterías. Sí. Esto es uno de los grandes déficits, ¿no? Hablas tú precisamente en este tema de generar el expertise en cada una de las vertientes y creo que es algo de lo que evidentemente poco se ha hecho, ¿no, Gustavo? Sí, sí, realmente poco se ha hecho. Desde 2008, te comento, me tocó a mí estar en la CETEC, en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, que fue el órgano técnico encargado de implementar el sistema de justicia penal en 2008 hasta 2016, la vacatio legis de 8 años que dejó la Constitución para que el sistema funcionara en los 3 órdenes de gobierno. Me tocó a mí ahí ser el encargado de la capacitación y después de la parte normativa, y hicimos algunos temas, pero trabajamos con jueces, trabajamos con el Código Nacional de Procedimientos Penales, trabajamos con protocolos de actuación, trabajamos con normatividad secundaria, pero realmente trabajar con policías, trabajar con investigadores, esa tarea está pendiente. ¿Y sabes por qué? Porque decíamos, en ese entonces me acuerdo bien, y creo que es un error del gobierno de México, decíamos, esa tarea se la dejamos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ya está constituido de antaño, que ellos se encarguen de capacitar, de formar, de armar a los policías, a los peritos y al MP, y entonces que la CETEC, que el órgano técnico se encargue de los litigantes, de los jueces, de los defensores, y dejémosle la tarea de seguridad pública a las instancias que ya están. Creo que ese fue un error. Dejamos esa tarea pendiente y nadie la ha abordado. Hasta la fecha la tenemos cargando todavía, Jesús. Así es. Cierto. Cuauhtémoc, ¿crees tú que funcione en nuestro país un modelo nacional de policía y justicia cívica como el que tú has aludido cotidianamente? Fíjate que, como te mencionaba, Jesús, efectivamente hace una administración, desde la administración anterior se comenzó a trabajar con el modelo nacional de policía y justicia cívica, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la Comisión Nacional de Seguridad, con el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. Empezamos a trabajar un modelo nacional de policía y justicia. Me tocó todavía ser, ya como consultor externo, trabajar en un fortalecimiento del nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica, pero hay un problema. Las policías municipales, Jesús, no están preparadas para la investigación de los delitos. Volvemos al tema. ¿Qué plantea el modelo nacional de policía y justicia cívica? Como platicábamos ahorita, a ver, el Ministerio Público no se da abasto para la investigación, primero. ¿Por qué? Porque en números redondos, pues hay menos de 30,000 ministerios públicos en el país. Para el grueso de delitos que se cometen a nivel nacional, 30,000 ministerios públicos no alcanzan. 350,000 policías. Ustedes dirán, bueno, los 350,000 policías ya suena un poco como que se pueden hacer cargo de la investigación. Sí, pero de esos 350,000 policías, que es el estado de fuerza nacional, tenemos un problema, que la policía de investigación, pues es un sector muy acotado, al menos del 10% de esas policías. El grueso de esas policías son municipales, y las policías municipales en nuestro país, pues tienen un perfil que no llega en muchas veces a primaria o secundaria, Jesús. Entonces, pues esas policías no pueden, por el perfil, no por culpa de los compañeros policías, y eso lo quiero subrayar, por el perfil que tienen, por los sueldos que perciben, que muchas de las veces no llegan a 5 o 6 mil pesos mensuales, pues no tienen el entrenamiento, la capacidad, ni el perfil para hacerse cargo de la investigación de los delitos. Entonces, la respuesta sería que tendríamos que crear, para que funcionara el modelo nacional de policía y justicia cívica como lo aprobó el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la respuesta sería que tendríamos que crear unidades de investigación en las policías municipales primero,
y entonces pedir un perfil para esos grupos de investigación, pero un perfil no con primaria y secundaria, tendría que ser un perfil de licenciatura, y para eso pues tendríamos que ofrecerles un servicio de carrera y tendríamos que ofrecerles sueldos que por lo menos llegaran a los 15,000, 20,000 pesos, y entonces armar un grupo de investigadores en los municipios, en los estados y en la federación. Creo yo que el camino es por ahí. No lo veo muy cuesta arriba, se puede hacer, pero lo tenemos que empezar a hacer. ¿Cuál es el problema que veo yo, Jesús? Que el gobierno actual le apostó a la Guardia Nacional en lugar de fortalecer a lo local. Le apostamos, Jesús, a fortalecer a lo federal, cuando lo federal estaba bien. Teníamos a la Policía Federal, que si quieres ahorita lo platicamos, ese Claro, tema de más o menos la Policía Federal con sus pros, contras, pero ahí estaba y estaba bien. Era una de las policías más posicionadas en Latinoamérica. ¿Para qué la quitamos? Donde teníamos que fortalecer en lo local, lo que te comento, crear unidades de investigación, fortalecer servicio de carrera, crear perfiles, crear sueldos y dejarlo federal, pues un poco a como estábamos trabajando. Creo yo que ese fue el error de este gobierno, de esta administración de seguridad. No, este es un tema que da para mucho, pero la verdad es que el error, creo yo, de este gobierno fue apostarle o ver lo federal, cuando lo federal más o menos estaba bien, y no voltear a ver lo local, que ahí era donde teníamos que apostarle. Con toda esta experticia que tienes tú en los 25 años de servidor público, habiendo sido titular precisamente de la Unidad de Medidas Cautelares Federal y de la Policía Procesal, todo este bagaje que tienes como estudioso del tema, aparte, o sea, varias vertientes, como académico, ¿y qué retos encuentras a corto plazo para este gobierno en específico en los temas de seguridad y de la investigación delictiva? Efectiva, como platicábamos ahorita, creo yo, Jesús, que retos, pues retos no sobran, son mayúsculos, son todos. Yo te diría, ahorita la administración actual tiene en temas de seguridad, en temas de impartición y procuración de justicia, tiene unos retos inmensos. Que además con este tema, con la coyuntura actual que vivimos de la pandemia y del COVID-19, pues se nos van a disparar, porque por supuesto que la inseguridad va a subir por obvias razones, la desconfianza ciudadana se va a aumentar, la percepción de inseguridad a nivel nacional va a crecer, y entonces los retos para el gobierno son muchos. ¿Qué perspectivas veo yo? Como comentábamos ahorita, tendríamos que voltear a ver a lo local, tendríamos que, qué bueno, es plausible que el ejército temporalmente continúe, como ya tiene varios años, décadas, trabajando, apoyando en temas de seguridad, pero que no lo hagamos permanente, que no lo hagamos como un tema de administración los siguientes 5 años, lo que dure la administración actual, no. Creo yo que el reto es voltear a ver a lo local, voltear a ver a nuestras policías municipales y estatales sobre todo, y dos temas: fortalecerlas en el Servicio Nacional de Carrera. Eso es un tema, fíjate, yo en el 2008, 2007 y 2006 tuve la oportunidad de ser director del Servicio Nacional de Carrera en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y era un tema cuesta arriba, porque no teníamos una estructura, un andamiaje para poder dotar a los policías municipales y estatales de sueldos, de una estabilidad laboral, de una estabilidad familiar, de decirle al policía que tú cásate con el gobierno local o municipal y el gobierno te va a asegurar que tu familia va a estar bien por los próximos 15 o 20 años, que tú vas a tener una estabilidad, que tu familia va a tener un seguro, que va a tener escuela, que si te pasa algo a ti en el trabajo va a estar garantizada la seguridad de tu familia. Lo cierto es que eso hoy no lo tiene nuestra policía. Entonces, ese es el reto del gobierno, y creo yo que hacia allá tendríamos que voltear, José Luis. No es descubrir el hilo negro, no es descubrir el hilo negro. Creo tendríamos que apostarle a fortalecer nuestras policías municipales y estatales para crear estas unidades de élite que te comento,
y entonces descargar la investigación. ¿Por qué, Jesús? Si vemos los datos del INEGI, de la encuesta nacional de percepción ciudadana, de investigación y de seguridad, nos vamos de espaldas, José Luis, actualizados a marzo de este año, la percepción de inseguridad en el país es del 74-75%. Es decir, el 75% de la población a nivel nacional se siente insegura en México. No denuncia, por obvias razones, no denuncia cuando se es víctima de un delito. El 90% de los ciudadanos no denunciamos cuando somos víctimas de un delito, y ahí está la bien conocida cifra negra que tanto nos afecta. Solamente se denuncia el 10% de los delitos que se cometen. Entonces es otro reto de nuestro gobierno, bajar esa cifra negra, que por lo menos se denuncie, como está en otros países, el 30, el 40% de los delitos que se cometen. Ahora, fíjate, del 10% de los delitos que sí se denuncian y que entran a una fiscalía, de ese 10%, si lo tomamos como el universo, como el 100%, solo se judicializa el 6%. Entonces, imagínate, si nada más se judicializa el 6% del 10%, que ya era poco, imagínate entonces qué se está investigando. Se investiga nada. Lo cierto es que no hay investigación de los delitos en México, y ese es el reto que hemos estado tratando de apuntalar con el modelo de policía, que hemos estado tratando de decir, el sistema penal acusatorio está bien, pero el Ministerio Público no puede investigar. Vamos a abrir la llave para que las policías investiguen, pero si queremos que las policías investiguen, profesionalicémosla, equipémosla, paguémosle bien, y no le apuestes todo a la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional, los delitos federales, pues es el 5 o 6% de lo que se comete a nivel nacional, José. Realmente, Jesús, el problema está en el 90%, que son los delitos del fuero común, no lo federal. Creo que ese fue el error del gobierno actual, apostarle, reitero, a lo federal cuando el problema era lo local, y no volteamos a ver todavía hoy lo local. Fíjate que todo esto vamos a seguir avanzando en relación a este tema, porque quedan muchas cuestiones ahora con este paquete que se manda de reformar la Constitución, un nuevo Código Nacional, etcétera. Pero antes, sí, conociéndote, Cuauhtémoc, con toda esa destreza que tienes, con toda esa capacidad, platícanos un poco como socio fundador de la firma Concilia Consulting, ¿qué es lo que realizan a través de esta firma? En esta firma Concilia Consulting, fue algo muy curioso porque coincidimos 3 amigos, 3 socios, siendo servidores públicos de 20, 25 años los 3, en este tema de experiencia en el servicio público federal, aunque, bueno, en la Ciudad de México y en lo federal, los 3, en el ámbito penal, en el ámbito ambiental y en el ámbito de biotecnología. Y bueno, con el gobierno anterior realmente lo que decidimos fue cerrar nuestro ciclo de servidores públicos, por lo menos cerrar con el gobierno, con el fin del gobierno anterior, terminamos nuestro ciclo de servicio público y nos decidimos poner al servicio de la ciudadanía nuestra experiencia de 20, 25 años en el sector público, sobre todo, te digo, en el tema penal, de seguridad, de justicia penal y de biotecnología y ambiental. Conjugamos esfuerzos y a lo que nos dedicamos sobre todo es a dar consultorías a la iniciativa privada y al servicio público en temas de justicia penal, en temas de seguridad y en temas también de biotecnología y de derecho ambiental, porque uno de nuestros socios pues tiene toda la experiencia en este último tema, biotecnología, sistema ambiental, en fin, y tanto Samuel Ibarra como un servidor, Cuauhtémoc Vázquez, pues hemos abordado la gran mayoría de nuestro tiempo, si no es que todo, pues hemos sido penalistas, hemos sido servidores públicos en las procuradurías, fiscalías, secretarías de seguridad pública, Comisión Nacional de Seguridad, a nivel de operadores y de titulares de unidad, fiscales de las áreas correspondientes, y entonces lo que ofrecemos es esto,
tanto litigar el sistema de justicia penal como consultorías en la Cámara. Por ejemplo, ahorita estamos por ejemplo, con el PAN, cerrando algunos temas de asesoría y de consultoría con el Partido de Acción Nacional. Con el Verde Ecologista le hemos hecho algunas propuestas también de consultoría, pero litigando también temas de medidas cautelares, porque como bien comentaste hace un rato, un servidor tuve la oportunidad de ser el titular de la Unidad de Medidas Cautelares Federal, y bueno, pues ese tema hoy cobra mucha relevancia. Como tú sabes, la ley de amnistía que hoy sale, que hoy que está en boga y que dejó en libertad a muchas personas que estaban llevando una prisión o una condena, pues el tema de las medidas cautelares o el tema de las preliberaciones tiene mucho que ver por el riesgo procesal de tener personas fuera de un sistema penitenciario que tienen un riesgo para la ciudadanía. Lo que hacemos hoy en Concilia Consulting y gran parte de lo que nos hemos estado dedicando es esos análisis de riesgo procesales. Si una persona está vinculada a un proceso penal, pues lo que hacemos es hacerle el riesgo procesal, hacerle un estudio de riesgo para ubicar si realmente puede llevar su proceso en libertad o el Ministerio Público le podrá pedir una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Y entonces, como hay varios casos, pues que pida la prisión preventiva y lleve su proceso privado de la libertad. Eso es lo que nos hemos estado dedicando en Concilia Consulting actualmente, litigar el sistema de justicia penal acusatorio y llevar los temas de medidas cautelares y evaluaciones de riesgo procesal, sobre todo para las personas que están involucradas con el sistema de justicia penal. Sí, con una vasta experiencia proporcionaremos los datos, porque independientemente que son amigos, pues tienen un prestigio bien ganado a nivel del país y fuera del país. Nos están viendo en toda América Latina y en parte de Europa. Jesús. Y oye, hay un tema interesante hoy en día, en su momento, cuando se quiso poner en marcha todo este tema del nuevo sistema acusatorio adversarial y el nuevo sistema penal, pues empezaba a hacer algunas cosas a nivel de las entidades federativas. Al final se generó un Código Nacional de Procedimientos Penales y ahora viene el paquete con reformas constitucionales, con parece ser un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y un Código Penal único. ¿Qué te merece este paquete? ¿Qué opinión te merece para ti como experto, Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega? Claro. Fíjate que tuve la oportunidad de participar, como lo comentas, como encargado en ese momento de la CETEC en el área de normatividad de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, pues de participar en las mesas de elaboración del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su momento planteamos también la propuesta de reforma a un Código Penal único. No pasó. En el paquete de reforma primario no pasó. Sí pasó el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Penal no, se quedó ahí en la congeladora. Hoy está en boga de nueva cuenta. Y el año pasado nos tocó, como consultores del Sistema Nacional de Seguridad, volver a estar en las mesas de redacción ahora ya del Código Penal, como comentas tú. Entonces, hay dos parteaguas aquí. Uno, como comentabas correctamente, hoy la propuesta de reforma a un Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo yo, y vámonos primero a si me lo permites, creo yo que en este periodo que estamos, ya pasó el 2016, ya tenemos un tiempo que dejamos atrás el periodo donde se terminó el proceso de implementación del sistema de justicia penal, y hoy, a 4 o 5 años de distancia, estamos en un proceso todavía de consolidar el sistema. No lo hemos terminado de consolidar y creo yo que nos faltan otros 5 o 10 años para lograr esta meta, consolidar el sistema de justicia penal. Vamos para largo. Entonces, pues tenemos que esperar reformas de segunda o de tercera generación, y entre ellas el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es perfectible, tiene que sufrir ajustes. Por ejemplo, te comento uno importante, creo yo que uno trascendente es la propuesta que viene en el nuevo código que comentas,
a que se quite el auto de vinculación a proceso para alinear el proceso penal mexicano a los procesos latinoamericanos, porque nuestro proceso penal es atípico. México es el único país de Latinoamérica que dejó el auto de vinculación a proceso en nuestro código adjetivo. Entonces, pues creo yo que esa propuesta es viable, por ejemplo. O sea, el nuevo código que comentas, que viene por ahí en el Congreso, trae esa propuesta de eliminar del mismo el auto de vinculación a proceso y dejar entonces el proceso penal con una formulación de imputación, un periodo complementario de investigación, un debate de medidas cautelares y de ahí inmediatamente irse a la etapa intermedia, es decir, no dejar un periodo ahí como de mini juicio que nos han criticado mucho en Latinoamérica, porque México dejó con el auto de vinculación a proceso un periodo de mini juicio. Entonces, creo yo que esa reforma es viable de la propuesta que viene, eliminar el auto de vinculación a proceso. Otra reforma que veo viable al nuevo Código Procesal Penal que pudiera venir y que incluso sí lo planteó el fiscal Gertz en esa propuesta que comentas que viene y que hizo ruido en el Congreso hace un par de meses, en fin, es definir o reestructurar la investigación de los delitos. ¿Por qué? Porque hoy en México dejamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales pues todo el tema de la investigación delictiva, y creo yo que es un error. Países que han tenido éxito en su sistema penal acusatorio, Chile, Colombia, que nos han servido de alguna suerte de referencia, ellos tienen una ley de investigación criminal, ellos tienen una ley de investigación del delito como tal, es decir, lo quitan de su código procesal penal y crean una ley específica para la investigación. Incluso, por ejemplo, se tienen en varios países de Latinoamérica una ley de manejo de evidencias o de pruebas. Creo yo que eso nos falta en México. Entonces es plausible que el Código Nacional de Procedimientos Penales tenga esta propuesta de mejoras, reestructurar la investigación del delito, porque el actual código es un problema en la investigación. No define bien, y hay que decirlo, quién investiga los delitos, si es el MP o es la policía, si el MP es el conductor de la investigación, o si la policía puede investigar sin el MP, hasta dónde puede ir la policía, dónde entra el Ministerio Público o el fiscal, no queda claro. Es un viacrucis, está muy, muy enredado el tema de la investigación, y entonces veo yo con buenos ojos esa propuesta de código procesal penal o de código único procesal penal que pudiera tener estas directrices, no más allá, porque luego vienen otras propuestas que yo veo más arriesgadas o más peligrosas que pueden incluso impactar en el tema de derechos humanos o derechos fundamentales, como es el tema de meternos con la validación de la prueba ilícita, porque por ahí la propuesta que venía del fiscal Gertz en el tema de convalidar un actos ilícitos del policía y que pase la prueba ilícita en la etapa de juicio, eso yo ya no lo veo con buenos ojos. Cuidado por ahí, porque entonces el debido proceso, un sistema de corte penal acusatorio donde ponga de manifiesto un Estado garante y los derechos humanos se nos podría colapsar. Cuidado con eso. Entonces, yo vería algunos temas óptimos para así reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo yo que es momento de hacerlo, pero cuidado con meternos con el tema de los derechos humanos y de la prueba ilícita. Ese tema no lo tocaría yo de momento y no me metería yo en el tema de la prueba todavía. Por el otro lado, el Código Penal, como tú lo manejas, es necesario. Si hoy tenemos ya un Código Nacional de Procedimientos Penales, si tenemos protocolos nacionales de actuación unificados a nivel nacional, porque además a un servidor
nos tocó también trabajar en los protocolos nacionales de actuación a nivel nacional en los 3 órdenes de gobierno para ver la actuación policial, para ver la actuación de la cadena de custodia, los traslados, la seguridad en la sala de audiencias, homologar todo el manejo del lugar de intervención y de los hechos. Pues creo yo entonces que nos falta homologar a nivel nacional el Código Penal sustantivo, y lo veo viable, lo veo necesario. Tenemos que homologar a nivel nacional un Código Penal que nos hable de un mismo tipo penal, pues en Veracruz y en Baja California y en Chihuahua, y que nos hable de circunstancias iguales a casos concretos, específicos, y de que un abogado pueda usar la teoría del delito y la dogmática penal y las penas en Veracruz y en Quintana Roo y en Baja California, y no andar brincando de un código penal a otro y manejando distinta nomenclatura y distintos articulados. Creo yo que es momento de hacerlo. Simplificaría mucho el tema de la impunidad, el tema de las denuncias y aseguraría un acceso mucho más rápido y expedito a la justicia penal que hoy tenemos colapsada por ese tema de la cifra negra y por ese tema de que a la ciudadanía le cuesta trabajo meterse al rol penal. Lo veo viable el tema de hacer un código penal único. Creo que ya es el momento de hacerlo en México. Sí, creo que sí, incluso sería ir hacia los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso, por ahí ya se estableció el SAE Rosero contra Ecuador, luego que hay muchos problemas en la fijación de los tipos, las penalidades, etcétera. Y bueno, vamos a ir avanzando en algo, les vamos a ir anunciando, vamos a buscar la manera de hacer algunas mesas con análisis del tema, luego te convocaremos a ti, doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, al doctor Moisés Moreno, al doctor Juan Velázquez, queremos por allá a Octavio Zufán, que es uno de los defensores públicos interamericanos más importantes. Claro. Entonces vamos a hacer eso, pues porque vamos a continuar haciendo esta sinergia. Cuauhtémoc, creo que esto que hemos generado es una mesa de análisis, de debate, de pluralidad de ideas, pero sobre todo para incidir un poquito en las políticas públicas, ¿no? Porque si de alguna manera el análisis inicia desde la academia con las diversas vertientes, vamos a lograr muchas cosas, sin partidos, sin nada, sin política, simplemente con el manejo técnico y con el conocimiento pleno del derecho. Así es de que también vamos a anunciar algunas mesas donde volverás a participar, Cuauhtémoc Vázquez, y nos dará mucho gusto. No, pues yo encantado, Jesús. La verdad es que son temas, como tú bien lo mencionas, que estamos en un momento en México crítico para abordarlos, pero lo tenemos que hacer ya, no tenemos que esperar a que colapse más. Tenemos que abordar el tema, tenemos, como coloquialmente se dice, que agarrar el toro por los cuernos, y qué bueno que lo comentas, subir estas mesas a los expertos, Moisés Moreno, y realmente debatir los temas, pero llegar a propuestas concretas y específicas para que realmente se vaya formando en nuestro país una política criminal específicamente a resultados, como lo hemos hecho un poco en el tema del proceso penal. Creo yo que en el tema del proceso penal hemos avanzado. Hoy, a 4 o 5 años de que terminó la vacatio legis del sistema de justicia penal, estamos en el momento óptimo de hacer reformas de segunda generación, como las que hemos platicado ahorita. Ya necesitamos un ajuste del andamiaje procesal penal, que a lo mejor en un primer momento, pues nos aventamos copiando experiencias buenas internacionales, pero creo yo que hoy estamos ya en México en un momento de que podemos ver qué funcionó, qué no, y hacer esos ajustes, pero a punto estamos ya también de hacerlo en el sistema sustantivo penal también, como bien lo comenta. Sí, vamos a manejar con expertos nacionales y colombianos, chilenos, de los que han tenido algunas de las experiencias, no siempre totalmente exitosas, también hay que decirlo. Buscaremos la manera de convocar de Colombia al expresidente de la Corte Constitucional, ministro Pinilla, que fue de los que más trabajó el tema. Ya habíamos manejado a Octavio Zufón también en Chile, y con gente con el nivel de expertise, para que ahora en unos días empecemos con estas mesas, que es muy importante, previo al análisis también que haya, sobre todo estas mesas de expertos, y que los estándares precisamente propios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se cumplan, a efecto de que el mismo Estado mexicano no caiga en responsabilidades
internacional. Y sé que no va a pasar así, hay una congruencia, pero dentro de las áreas académicas, dentro de las áreas de la formación profesional que se han tenido todos los que van a participar, creo que se va a aportar mucho en los temas de políticas públicas y esta no será la excepción. Recordemos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo segundo, sobre todo, señala cómo tiene que haber todos estos elementos, en este caso legislativos, y que obviamente tienen que ver otro tipo de elementos, pero ahorita el primario es el legislativo, a efecto de que se generen las normas adecuadas para dar cumplimiento a lo que se plasma en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pues bueno, una conferencia excelente, es el inicio de varias participaciones del doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, participó, ustedes lo vieron, con una maestría muy importante en el tema de la investigación policial en el sistema de justicia penal, uno de los, el primer eslabón dentro de todo este sistema de justicia. Notamos cuál es la realidad, qué ha sucedido, qué conflictos se dieron en esto, y ahora que viene aparece esta reforma radical, pues va a volver a apoyarnos en las mesas. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por estar en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, de la cual formas parte como miembro distinguido. Pues bueno, también tu fiesta. Pues yo encantado, para mí es un gusto, y estoy a tus órdenes, tanto en Concilia Consulting como en la parte académica, para lo que viene. Realmente creo yo, como lo comentas, es momento de cerrar filas y es momento de los que hemos aportado poco mucho con nuestro granito de arena, pues tomar filas y echar para adelante en esto. No nos podemos hoy quedar de brazos cruzados, tenemos que ir para adelante por el bien del país. Sí, gracias. Y esto es importante porque a la gente con expertos, y incluso al abogado, que no, siendo usuario o no siendo, se le ilustra qué es lo que ha pasado, qué es la normativa, cuál es la realidad del país en este tema, y vienen las perspectivas. Ahora se abordó por parte del doctor Cuauhtémoc Vázquez esta cuestión, y ahora que viene este paquete, pues es un compromiso desde la academia hacer un abordaje en todas las vertientes que ya se señalaron por parte de la opinión de Cuauhtémoc, qué es considerado positivo, cómo había figuras, por ejemplo, el juez de instrucción, cómo había la autovinculación, algunas figuras que evidentemente pues ya vimos qué tan homogeneizadas están en América Latina, y que al final de cuentas pues todo este ejercicio de derecho comparado es muy importante, pero también hay que ver cómo va con la experiencia, ¿no? Con este tipo de experiencia. Pues gracias a Cuauhtémoc, al doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, que va a seguir participando con nosotros en estas jornadas de análisis. Pues muchísimas gracias, querido amigo. Gracias, Jesús, un abrazo y estamos en contacto. Pues hoy continuamos con una de las importantes conferencias para el mes de junio, con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, y continuamos con una próxima el día de mañana. Muchas gracias a todos.